Mi hija prefirió que su suegro la acompañara al altar en lugar de mí, pero cuando su suegro la despreció, ya era tarde. Siempre creí que mi hija y yo teníamos una relación inquebrantable, de esas que trascienden cualquier malentendido, cualquier discusión pasajera o diferencia de opinión. Desde el momento en que su madre nos dejó, cuando ella tenía apenas 8 años, mi vida entera giró en torno a asegurarme de que nunca sintiera la ausencia de una familia. Me convertí en su todo, padre, madre, protector, consejero y la única figura estable en su vida. Me aseguré de estar presente en cada uno de sus logros y derrotas, en sus días de felicidad y en aquellos en los que el mundo parecía demasiado pesado para sus pequeños hombros. Desde la primera vez que montó una bicicleta hasta el día en que se graduó de la universidad, fui la persona que siempre estuvo allí, aplaudiendo con orgullo y sosteniéndola cuando flaqueaba. No había una sola parte de su vida en la que no estuviera involucrado, no porque quisiera controlarla, sino porque genuinamente amaba ser su padre. Por eso, cuando llegó el día en que me habló sobre su boda, nunca imaginé que la conversación tomaría un giro tan cruel, tan ajeno a todo lo que habíamos construido juntos. Recuerdo que lo mencionó con la misma naturalidad con la que alguien comentaría sobre el clima, como si lo que estaba diciendo no tuviera ninguna carga emocional, como si no fuera a romperme en 1000 pedazos. Me dijo que había tomado una decisión y que esperaba que lo entendiera. En su voz no había ni una pizca de duda ni de vacilación, como si realmente creyera que lo que estaba por decirme era algo trivial. Papá, he decidido que será el padre de Isen quien me acompañe al altar, soltó con una tranquilidad devastadora, como si sus palabras no estuvieran desmoronando los cimientos de todo lo que habíamos construido. No respondí de inmediato porque mi cerebro necesitó más tiempo del normal para procesarlo. Durante un breve instante, pensé que había entendido mal, que de alguna manera mi mente estaba jugando con mis propios temores y distorsionando lo que en realidad había dicho. Pero no, ahí estaba ella, con la misma expresión serena, como si su decisión tuviera sentido, como si realmente creyera que esto era lo mejor. Intenté aclarar mi garganta, intenté formular una pregunta, cualquier cosa que me ayudara a entender cómo era posible que la niña a la que había criado con tanto amor y esfuerzo pudiera siquiera considerar algo así. Cuando finalmente pude hablar, mi voz salió más grave de lo que esperaba, cargada de un peso que ni siquiera intenté disimular. Perdón, pregunté, no como un reproche inmediato, sino como un último intento de darle la oportunidad de corregirse, de darse cuenta de la magnitud de lo que estaba diciendo. Pero en lugar de retroceder, en lugar de mostrar algún signo de arrepentimiento o duda, ella continuó con la misma seguridad de antes, como si su decisión ya estuviera sellada y fuera inamovible. Me explicó, o al menos intentó hacerlo, que la familia de Isen era muy tradicional, que su suegro era una figura importante dentro de su comunidad y que, después de hablarlo con ellos, había llegado a la conclusión de que sería más apropiado que él fuera quien la entregara en el altar. Además, él se ofreció, dijo como si ese simple hecho justificara todo, como si el hecho de que un hombre con el que apenas tenía una relación le hubiera propuesto esto fuera suficiente para desplazarme. Isen y su familia piensan que sería un honor, continuó, como si con esas palabras pudiera hacerme entender que esto no era personal, que simplemente era una decisión basada en conveniencia y expectativas sociales. Lo que ella no entendió en ese momento, lo que tal vez jamás llegó a comprender realmente, es que esto sí era personal. Más que cualquier otra cosa en el mundo, esto era un golpe directo a todo lo que habíamos construido, a cada sacrificio, cada noche en vela, cada decisión que tomé poniendo su bienestar por encima de todo lo demás. Sentí un nudo formándose en mi garganta, pero me obligué a tragarlo, a no demostrar lo que en realidad estaba pasando dentro de mí. No quería que ella me viera quebrarme porque, en el fondo, ya sabía que nada de lo que dijera cambiaría su decisión. Así que simplemente respondí con una última pregunta, una que sentí que necesitaba hacer, aunque ya conocía la respuesta. ¿Un honor para quién?, pregunté, y su expresión cambió por primera vez, como si por un breve segundo se diera cuenta del dolor que estaba causándome. Pero la vacilación duró poco. Papá, no te lo tomes personal, dijo con un tono de voz que casi sonaba condescendiente, como si realmente creyera que podía reducir todo esto a una simple formalidad sin importancia. Es solo un gesto simbólico, añadió, como si con eso pudiera minimizar el peso de su decisión.
No dije nada más porque en ese momento entendí que no valía la pena discutirlo. Si ella había tomado esta decisión con tanta facilidad, entonces cualquier cosa que dijera no haría más que evidenciar que, en algún punto de nuestra historia, algo se había torcido sin que yo me diera cuenta. Tal vez ella nunca había sentido la conexión que yo creía que teníamos. Tal vez, en su mente, yo nunca fui la figura irreemplazable que ella había sido para mí. No discutí. No grité. No le pedí que reconsiderara. Simplemente me limité a aceptar su decisión en silencio, aunque por dentro sentía que algo se desgarraba en mi interior. No quería arruinar su felicidad porque, después de todo, esto no se trataba de mí. O al menos eso fue lo que me repetí una y otra vez para intentar convencerme de que estaba haciendo lo correcto. Pero la verdad era que no podía dejar de pensar en todas las veces que había estado allí para ella, en cada momento en el que puse sus necesidades por encima de las mías. En todas las veces que me aseguré de que nunca le faltara nada. Y ahora, en el momento en que más importaba, había elegido a otro. Pero el destino tiene una manera curiosa de equilibrar las cosas, y lo que ella no sabía en ese momento era que su suegro, ese hombre al que había preferido sobre mí, no iba a estar allí para ella cuando más lo necesitara. Porque cuando llegó el gran día, él la dejó sola. Actualización 1. El día de la boda llegó más rápido de lo que imaginé, aunque para mí no fue más que un recordatorio de la decisión que mi hija había tomado. En los días previos, me mantuve en silencio, sin responder a sus mensajes ni a las llamadas de mi ex esposa, quien de repente había decidido involucrarse en la vida de nuestra hija ahora que se trataba de un evento importante. No tenía interés en participar en nada de lo relacionado con esa celebración, no por despecho ni por un deseo de castigarla, sino porque simplemente no veía razón para estar presente en un momento en el que mi papel había sido eliminado por completo. No me correspondía ser parte de algo en lo que claramente no tenía lugar. Había pasado noches enteras dándole vueltas a la situación, intentando convencerme de que no debía tomarlo de manera personal, que esto no definía nuestra relación. Pero cada intento de racionalizarlo solo me hundía más en la certeza de que las cosas ya no eran lo que alguna vez fueron. Me encontraba en una posición en la que la única respuesta posible era el distanciamiento. No podía pretender que todo estaba bien cuando, en el fondo, sentía que mi hija había elegido relegarme al margen de su vida en uno de los momentos más importantes. El día de la boda, me mantuve ocupado con cualquier cosa que evitara que mi mente divagara hacia lo que estaba sucediendo. No encendí la televisión ni revisé mi teléfono. No quería ver ninguna actualización, ninguna foto, ningún mensaje que me recordara el evento. Sin embargo, la realidad terminó alcanzándome antes de lo esperado. Horas después de que la ceremonia hubiera comenzado, recibí una llamada inesperada de un amigo que trabajaba en el lugar donde se celebraba la recepción. No atendí de inmediato, pero cuando volvió a llamar con insistencia, supe que algo fuera de lo común había sucedido. Al contestar, lo primero que escuché fue su voz entrecortada, casi como si no pudiera contener la emoción o la sorpresa de lo que estaba por contarme. Sin darme tiempo a preguntar, comenzó a relatar lo que había presenciado. Mi hija, la misma que me había dicho con tanta seguridad que su suegro la acompañaría al altar, había sido dejada sola en el último momento. El hombre al que había dado ese lugar tan especial, ese mismo suegro que parecía tan honorable y tan importante para su nueva familia, se negó a hacerlo cuando ya no había marcha atrás. Me contó que, justo antes de que comenzara la ceremonia, en el momento en que todos esperaban verla aparecer del brazo de su suegro, hubo un retraso inesperado. La gente comenzó a susurrar, preguntándose qué estaba pasando, hasta que finalmente la puerta de la iglesia se abrió y ella apareció sola. Nadie entendía lo que ocurría hasta que los murmullos se convirtieron en un murmullo constante, hasta que las miradas de los invitados se llenaron de confusión y sorpresa. Se suponía que su suegro debía estar allí, debía caminar con ella, pero en lugar de eso, había decidido apartarse en el último momento. Las razones detrás de su decisión fueron aún más humillantes de lo que podría haber imaginado. Según mi amigo, el suegro, al verse en esa posición, dijo simplemente que lo había pensado mejor, que sentía que no era su lugar y que no quería asumir un papel que no le correspondía.
Fue una declaración breve, sin demasiadas explicaciones, pero lo suficientemente devastadora como para que mi hija quedara expuesta frente a todos. No hubo opción de encontrar un reemplazo, no hubo manera de corregir la situación sin que la vergüenza fuera evidente. Con cada paso que daba hacia el altar, la incomodidad de los presentes crecía, las miradas se clavaban en ella con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Y Isen, su prometido, no hizo nada. No se levantó de su lugar, no caminó hacia ella para tomar su mano y acompañarla, no hizo el más mínimo esfuerzo por aliviar la tensión de aquel momento. Se quedó quieto, mirando con una expresión que no reflejaba más que incomodidad, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera una molestia para él en lugar de una humillación para la mujer que iba a convertirse en su esposa. Mi hija, quien había planeado ese día con tanto esmero, quien había tomado decisiones con la intención de hacer que todo fuera perfecto, terminó viviendo un momento que la marcaría para siempre. Mi amigo describió cómo, al llegar al altar, su rostro reflejaba una combinación de vergüenza, enojo y dolor. No era la imagen de una novia radiante, sino la de alguien que acababa de recibir un golpe del que difícilmente se recuperaría. Y, sin embargo, continuó con la ceremonia, como si forzarse a seguir adelante pudiera borrar lo que acababa de suceder. Cuando colgué la llamada, no supe exactamente qué sentir. No era alegría, no era satisfacción, pero tampoco tristeza. Era una extraña sensación de justicia, de que el universo se había encargado de mostrarle de la manera más cruda posible el error que había cometido. No había sido yo quien la había castigado, no había sido mi resentimiento ni mi enojo lo que la había llevado a ese momento. Fue su propia decisión, su propia elección la que la dejó en esa posición. Y lo más irónico de todo era que ahora, después de todo lo que había pasado, ya no había vuelta atrás. No podía cambiar lo sucedido, no podía fingir que ese momento nunca ocurrió, no podía hacer que su boda fuera como la había imaginado. El daño estaba hecho. Actualización 2. Pasaron los días después de la boda y, aunque intenté continuar con mi rutina como si nada hubiera ocurrido, la sombra de lo sucedido seguía presente en mi mente. No porque sintiera placer en imaginar la humillación que había vivido mi hija, sino porque, de una manera u otra, sabía que tarde o temprano intentaría contactarme. Durante años, había sido su refugio, la persona a la que acudía cuando las cosas se salían de control, cuando la vida le mostraba su lado más cruel. Pero esta vez era diferente. Esta vez, no podía simplemente aparecer en mi puerta esperando que todo se solucionara con un abrazo o con unas palabras de consuelo. Esta vez, yo no tenía la intención de ser ese refugio. Y, tal como lo predije, su primer intento de contacto llegó apenas unas horas después de la boda. No contesté. Luego llegaron más llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, cada uno con una variación del mismo mensaje. Quería hablar. Quería explicarme lo sucedido. Quería que la escuchara. Pero no había nada que pudiera decirme que cambiara lo que ya había hecho. Durante años, le había demostrado que siempre estaría para ella, que mi amor era incondicional, que mi presencia en su vida era inamovible. Y, sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de demostrarme lo mismo, me dejó fuera. Pasaron días sin que respondiera. Pensé que eventualmente dejaría de intentarlo, que comprendería que había una línea que no se podía cruzar sin consecuencias. Pero mi hija siempre había sido persistente cuando quería algo, y esta vez no fue la excepción. La insistencia no cesó, y cuando vio que los mensajes y las llamadas no eran suficientes, decidió hacer algo más directo. Apareció en mi casa sin previo aviso. Cuando abrí la puerta y la vi allí, de pie, con una expresión que combinaba cansancio, frustración y algo más difícil de identificar, supe que esta conversación era inevitable. Durante un momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo nos miramos, midiendo la reacción del otro, tratando de anticipar el rumbo que tomaría esta conversación. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio con una voz que intentó sonar firme, pero que tenía un temblor casi imperceptible. Me dijo que entendía que estuviera molesto, que comprendía que su decisión había sido dolorosa para mí, pero que todo lo que había sucedido en la boda no había sido su culpa. Me explicó cómo su suegro había cambiado de opinión en el último momento, cómo ella misma se había sentido humillada,
como había tenido que caminar sola frente a todos, sintiendo cada mirada como una punzada de vergüenza. Habló con desesperación, como si revivir el momento una y otra vez pudiera hacer que yo sintiera compasión por ella. Como si, de alguna manera, esto pudiera arreglar lo que estaba roto entre nosotros. Pero no era tan simple. Esperé a que terminara, a que soltara cada una de sus palabras, a que expusiera su dolor con la esperanza de que yo lo recogiera y lo hiciera mío. Y cuando finalmente cayó, cuando se quedó mirándome con la expectativa de una respuesta, simplemente le dije la verdad. Le dije que no necesitaba explicarme lo que había sucedido porque ya lo sabía. Le dije que lo que su suegro hizo no me sorprendía porque era un extraño para ella, porque no tenía la misma conexión que yo tenía con ella, porque nunca fue su verdadero padre. Pero lo que más le dolió, lo que vi reflejado en su expresión en el momento exacto en que lo dije, fue cuando agregué que lo que realmente me había herido no era la decisión de su suegro, sino la de ella. Se quedó en silencio. Vi cómo sus labios se separaban, como si quisiera contradecirme, pero no encontraba las palabras correctas. Finalmente, en un tono casi inaudible, me preguntó si pensaba seguir ignorándola, si realmente estaba dispuesto a alejarme de ella solo por este error. Le respondí con toda la calma del mundo que no se trataba de ignorarla ni de castigarla, sino de aceptar la realidad de lo que había sucedido. Le dije que no se trataba de un error, sino de una elección. Que ella no había tomado esta decisión por accidente, que no había sido forzada ni manipulada. Que fue su propia voluntad la que la llevó a elegir a otro hombre sobre mí. Y que ahora, aunque ese hombre la había dejado sola en el altar, yo ya no podía hacer nada al respecto. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, pero esta vez no me moví para consolarla. Durante toda su vida, cada vez que había llorado, había sido yo quien la abrazaba, quien le aseguraba que todo estaría bien. Pero esta vez no podía hacerlo. Porque en el fondo, sabía que no todo estaría bien. Sabía que, sin importar cuánto lo intentara, no podía hacer que lo sucedido desapareciera. Me pidió otra oportunidad. Dijo que no quería perderme, que no podía soportar la idea de que nuestra relación cambiara para siempre. Pero yo ya no tenía nada más que ofrecerle. La miré por un momento más, luego le dije que ya había tomado una decisión, igual que ella había tomado la suya. Y con eso, cerré la puerta. No la odiaba. No le deseaba ningún mal. Pero algo dentro de mí se había roto ese día, y no tenía intención de fingir que podía repararse solo porque ahora ella se había dado cuenta de su error. Algunas cosas simplemente no tienen vuelta atrás. Actualización 3. Los meses que siguieron a la boda marcaron un cambio definitivo en la dinámica de nuestra relación. Después de aquella última conversación en mi puerta, mi hija dejó de intentar contactarme con la misma intensidad. Al principio, su insistencia aún se hizo presente en llamadas esporádicas, en mensajes que llegaban a mi teléfono con palabras que intentaban sonar conciliadoras, pero que para mí no significaban nada. No importaba cuántas veces me pidiera disculpas, no importaba cuántas veces intentara justificarse o expresar cuánto me extrañaba. Lo que estaba roto entre nosotros no podía repararse con simples palabras. Y aunque tal vez ella creía que el tiempo eventualmente me haría ceder, lo cierto era que con cada día que pasaba sin verla, me acostumbraba más a su ausencia. Lo que no sabía en ese momento era que la vida de mi hija, lejos de encontrar estabilidad, se desmoronaba poco a poco. Lo supe de manera indirecta, a través de comentarios de familiares lejanos, de conocidos que aún tenían algún tipo de contacto con ella o con su entorno. Su matrimonio, que ella imaginó como el comienzo de una nueva etapa llena de felicidad y estabilidad, no tardó en mostrar las primeras grietas. Isen, el hombre con el que había decidido compartir su vida, comenzó a comportarse de una manera que ella no esperaba. Al principio, fue algo sutil, casi imperceptible para alguien que no estuviera atento a los detalles. Pequeñas distancias en la forma en que la trataba, respuestas cada vez más cortas, menos muestras de afecto, menos disposición para compartir momentos juntos. Luego, la indiferencia se hizo más evidente. Isen ya no la incluía en sus decisiones, ya no se preocupaba por cómo se sentía, ya no hacía el esfuerzo mínimo que cualquier pareja haría por mantener vivo un matrimonio. Y lo peor no fue solo su cambio de actitud,
sino que su familia también comenzó a mostrarle el mismo desapego. Aquellas personas que en un momento ella creyó que serían su nueva familia, aquellos a quienes trató de complacer al punto de relegarme a un segundo plano, ahora la trataban como una figura decorativa. Ya no era la novia a la que debían impresionar o la futura esposa a la que debían recibir con los brazos abiertos. Ahora era solo la esposa de Isen, alguien que estaba allí pero que no tenía verdadero valor dentro de la familia. Me enteré de que las cenas familiares, en las que antes era bienvenida con sonrisas y amabilidad, se volvieron encuentros en los que apenas se le dirigía la palabra. Su suegra, que al principio parecía quererla como a una hija, comenzó a tratarla con frialdad, y su suegro. Aquel hombre que ella había considerado lo suficientemente importante como para darle el lugar que me correspondía a mí, simplemente la ignoraba. Ya no tenía la atención que alguna vez disfrutó de ellos, ya no era la figura central de las reuniones. Se había convertido en alguien que existía en su entorno, pero que no era parte de él. Intentó recuperar la relación con Isen, intentó hablar con él, hacerle ver que algo estaba cambiando entre ellos. Pero él no mostró el más mínimo interés en discutirlo. Cuando ella le preguntó si había algo que estuviera mal, si había algo que ella pudiera hacer para arreglar las cosas, la respuesta de él fue un simple encogimiento de hombros, seguido de palabras vacías que no ofrecían ninguna solución. La dejó sintiéndose invisible, sintiéndose como si su presencia o ausencia fueran exactamente lo mismo. Fue en ese punto, cuando su vida comenzó a desmoronarse ante sus ojos, que volvió a buscarme con más desesperación que nunca. Ya no eran simples intentos de contacto esporádicos. Ahora eran súplicas, ruegos que llegaban en mensajes más largos, más cargados de emoción, más desesperados. Me hablaba del dolor que estaba sintiendo, de cómo sentía que el mundo entero se le venía abajo, de cómo todo lo que había imaginado para su futuro se estaba destruyendo poco a poco. Me decía que me extrañaba, que necesitaba mi apoyo, que necesitaba hablar conmigo, que necesitaba que la ayudara a encontrar alguna forma de sobrellevar todo lo que estaba viviendo. Pero lo que ella no entendía era que, aunque la seguía queriendo de alguna manera, yo ya no era la persona que podía ayudarla. No porque no me importara su dolor, sino porque sabía que parte de ese dolor era consecuencia directa de sus propias decisiones. Ella había elegido a esas personas, había elegido confiar en ellos, había decidido que su aprobación era más importante que la lealtad hacia quien la había criado. Y ahora, cuando esas mismas personas le habían mostrado que en realidad nunca le ofrecieron nada sólido, quería volver a la única persona que nunca la había abandonado. Pero ya era demasiado tarde. Cada mensaje que recibía de ella me hacía recordar la última vez que hablamos en mi puerta, cuando me pidió otra oportunidad y yo se la negué. No me arrepentía de esa decisión, porque sabía que si la aceptaba de vuelta sin más, estaría ignorando todo el daño que había causado. Sabía que si fingía que nada había pasado, estaría diciéndole, sin palabras, que siempre podría fallarme sin consecuencias. Que siempre podría relegarme cuando le conviniera y regresar cuando las cosas no salieran como esperaba. Y yo no estaba dispuesto a ser ese tipo de figura en su vida. Así que no respondí. Dejé que mis silencios fueran la única respuesta que recibiría. Y con cada mensaje no contestado, con cada llamada ignorada, mi hija comenzó a darse cuenta de que las cosas realmente habían cambiado. Comenzó a entender que el daño que había causado no podía simplemente borrarse con disculpas y promesas de que no volvería a suceder. La última vez que intentó contactarme en esta etapa fue con un mensaje que tenía un tono diferente a los anteriores. Ya no era una súplica desesperada ni una promesa de que las cosas serían distintas. Era más bien un reconocimiento de la realidad. Me escribió que entendía que tal vez yo nunca la perdonaría, que tal vez nunca volveríamos a ser como antes. Me dijo que lo lamentaba, pero que entendía que ya no dependía de ella cambiar lo que había sucedido. Y aunque no respondí, en el fondo supe que, por primera vez desde la boda, había comprendido que el tiempo no podía deshacer lo que ya estaba hecho. Pero el peor golpe para ella aún estaba por llegar. Porque lo que aún no sabía era que su matrimonio, ese en el que había puesto todas sus esperanzas, estaba más cerca del final de lo que imaginaba. Y esta vez, no sería ella quien tomara la decisión. Actualización 4.
El final de su matrimonio no llegó con una gran pelea, ni con gritos en medio de la casa, ni con un enfrentamiento donde todo se dijera sin filtros. No hubo una confrontación que le diera la oportunidad de exigir respuestas ni un momento en el que pudiera decir que al menos lo intentó hasta el último segundo. No. Fue algo mucho peor. Fue un desgaste lento y silencioso, un proceso en el que, día tras día, fue dándose cuenta de que su presencia en la vida de Isen se había vuelto irrelevante. Los primeros meses después de la boda fueron fríos, pero no completamente hostiles. Aún existía la cortesía superficial, la apariencia de normalidad que intentaba aferrarse a la idea de que, con el tiempo, las cosas mejorarían. Mi hija trató de convencerme de que su matrimonio estaba en crisis, pero que aún podía hacer algo para salvarlo. No podía entender que, para su esposo, ella ya no era una prioridad. Isen ya no hacía ningún esfuerzo por mantener la relación viva, pero tampoco se molestaba en acabarla de una vez. Para él, su matrimonio se había convertido en algo que simplemente existía, un contrato sin peso emocional, una rutina sin implicaciones reales. Y eso era lo que más la destrozaba. En su desesperación, intentó todo lo que pudo para recuperar la conexión que alguna vez creyó tener con él. Se esforzó en hacer su hogar más acogedor, preparaba cenas que él ignoraba, intentaba iniciar conversaciones que morían en respuestas monótonas y sin interés. Quiso ser paciente, quiso creer que todo era una fase, que el estrés del trabajo, la presión de la vida adulta o cualquier otra excusa que pudiera inventarse eran la causa de su distanciamiento. Pero la verdad era mucho más cruel, Isen simplemente había perdido el interés en ella. Pasaron semanas, luego meses, y con cada uno de ellos, la distancia entre ellos se hizo más notoria. Se volvió común que él llegara tarde a casa sin avisar, que sus fines de semana estuvieran llenos de compromisos en los que ella no estaba incluida, que las conversaciones entre ellos fueran cada vez más breves, casi mecánicas. Y cuando intentaba preguntarle qué estaba pasando, la respuesta de él era siempre la misma, nada. Porque para él, realmente no estaba pasando nada. Para él, ella había dejado de ser una prioridad desde el momento en que se convirtieron en marido y mujer. Lo que más la hirió no fue la indiferencia de Isen, sino el momento en que se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer para revertirlo. Su matrimonio no se estaba desmoronando porque hubieran tenido problemas graves, porque hubieran cometido errores que llevaran a una ruptura inevitable. No había habido infidelidades, al menos no que ella supiera, no había habido una discusión que marcara un punto de quiebre. No. Su matrimonio se estaba desmoronando porque él simplemente había dejado de quererla. Pero la verdadera humillación llegó el día en que Isen, sin previo aviso y sin siquiera aparentar que le costaba tomar la decisión, le pidió el divorcio. No lo hizo en una cena cargada de tensión ni después de un enfrentamiento final. No. Lo hizo de la manera más casual y fría posible, como si estuviera tomando una decisión administrativa sin mayor peso emocional. Llegó a casa después del trabajo, se quitó la chaqueta, dejó las llaves sobre la mesa y, sin rodeos en absoluto, le dijo con la misma naturalidad con la que podría haber comentado el clima. No creo que esto esté funcionando. Creo que lo mejor es que nos divorciemos. Eso fue todo. Ni una explicación, ni una justificación más elaborada. Solo una afirmación seca y definitiva. Mi hija, en estado de shock, se quedó mirándolo por largos segundos, esperando que él dijera algo más, que mostrara algún tipo de emoción, que al menos intentara suavizar el golpe. Pero no hubo nada. Isen ya había tomado su decisión y, por la forma en que lo dijo, era evidente que no tenía dudas ni remordimientos. Intentó discutir, intentó preguntar por qué, intentó aferrarse a la idea de que aún podían hacer algo para salvar el matrimonio. Pero Isen no le dio ninguna oportunidad. Simplemente repitió su postura, como si estuviera explicando algo que ya debería ser obvio para ella. Ya no quiero estar casado. Eso fue todo. Como si esas palabras fueran suficientes para borrar lo que alguna vez compartieron. Como si todo lo que ella había dado, todo el esfuerzo que había puesto en esa relación, no significara absolutamente nada. Y así, sin más, la decisión estaba tomada. Isen tenía todo planeado.
Ya había hablado con un abogado, ya tenía listo el proceso, ya había tomado medidas para que todo se resolviera de la manera más rápida y limpia posible. Y lo peor de todo es que no parecía afectado en lo más mínimo. No había tristeza en su voz, no había rastro de duda en sus palabras. Simplemente quería seguir adelante con su vida y, en su vida, mi hija ya no tenía cabida. Las semanas siguientes fueron una agonía para ella. Lo que alguna vez fue su hogar se convirtió en un lugar lleno de cajas, de documentos legales, de recuerdos que ya no tenían un propósito. Intentó aferrarse a lo poco que quedaba, pero fue inútil. Isen estaba completamente decidido y no había nada que pudiera hacer para cambiar su mente. Fue entonces cuando entendió la magnitud de su error. Cuando todo se redujo a papeles de divorcio y una casa que ya no le pertenecía, cuando se dio cuenta de que había construido su vida en torno a personas que nunca la valoraron realmente. Cuando entendió que había sacrificado la relación con su propio padre por un lugar en una familia que nunca la vio como una de los suyos. Y, cuando la realidad finalmente la golpeó con toda su fuerza, hizo lo único que podía hacer. Me buscó de nuevo. Me envió un mensaje más, uno distinto a todos los anteriores. No estaba lleno de súplicas ni de explicaciones desesperadas. Esta vez, fue simple y directo. Tenías razón. Lo arruiné todo. Y aunque leí ese mensaje más de una vez, aunque sentí el peso de sus palabras y todo lo que implicaban, no respondí. Porque ya no había nada más que decir. Actualización final. Pasaron años desde ese último mensaje. Años en los que aprendí a vivir sin la presencia de mi hija, en los que me acostumbré a un mundo en el que ella ya no era una parte fundamental de mi día a día. Al principio, la ausencia pesaba de una manera extraña, no tanto por la falta de contacto directo, sino porque cada espacio en mi vida aún conservaba rastros de ella. Aún recordaba cómo solía llamarme sin razón alguna, solo para contarme alguna tontería de su día. Aún tenía en mi memoria la imagen de ella entrando a casa como si siempre tuviera un lugar seguro aquí. Pero con el tiempo, esos recuerdos dejaron de ser punzadas constantes y se convirtieron en algo distante, en una sensación que eventualmente dejó de doler. Después de su divorcio, intentó reconstruir su vida, pero las cosas nunca volvieron a ser como antes. Se alejó por completo de la familia de Isen, algo que no fue difícil porque ellos ya la habían descartado incluso antes de que el divorcio fuera oficial. No intentaron mantener contacto con ella, no hicieron ningún esfuerzo por demostrar que alguna vez la consideraron parte de su círculo. Simplemente la dejaron ir como si nunca hubiera importado, como si su existencia en sus vidas hubiera sido un simple trámite temporal. Y cuando finalmente comprendió la indiferencia con la que la habían tratado desde el inicio, la sensación de vacío se hizo aún más grande. Me enteré, a través de familiares que aún tenían contacto con ella, que intentó establecerse en otro lugar, empezar de nuevo en un sitio donde nadie la conociera. Donde no tuviera que enfrentar las miradas de quienes supieron lo que pasó en su boda y cómo terminó todo después. Se mudó a un departamento pequeño, comenzó a trabajar en algo que no la entusiasmaba, pero que al menos le daba estabilidad. Pero nunca volvió a ser la misma. Su divorcio no solo le arrebató su matrimonio, le arrebató la certeza de que tenía a alguien a su lado, la seguridad de que había tomado la decisión correcta al alejarse de mí en el momento más importante de su vida. Durante esos años, me buscó en algunas ocasiones, aunque con menos frecuencia que antes. Sus intentos de contacto se volvieron menos insistentes, más espaciados en el tiempo, casi como si supiera que ya no había mucho que pudiera decirme. Cada vez que me enviaba un mensaje, notaba que su tono era diferente. Ya no era la desesperación de las primeras veces ni la necesidad urgente de reparar nuestra relación. Con cada intento fallido, con cada mensaje no respondido, parecía entender que lo que alguna vez tuvimos ya no estaba allí. Pero un día, después de mucho tiempo sin saber de ella, apareció en mi puerta. Fue una visita inesperada, una que nunca imaginé que ocurriría después de tantos años de distancia. Cuando abrí la puerta y la vi parada ahí, supe de inmediato que algo en ella había cambiado. Ya no tenía la expresión de alguien que esperaba una reconciliación inmediata ni la desesperación de alguien que buscaba ser perdonada a toda costa. Había en su rostro un cansancio diferente, no solo físico, sino emocional,
el tipo de agotamiento que llega cuando finalmente aceptas que el pasado no puede cambiarse. No dijo nada al principio. Nos quedamos mirándonos durante varios segundos, como si estuviéramos midiendo la distancia invisible que se había formado entre nosotros. Finalmente, con un suspiro pesado, me dijo que no había venido a pedirme que la perdonara ni a intentar convencerme de que todo podía volver a ser como antes. Me dijo que entendía que lo que había hecho había cambiado nuestra relación para siempre y que probablemente nunca podríamos recuperar lo que alguna vez tuvimos. Pero también dijo que, a pesar de todo, aún me quería. Que aún era su padre, incluso si ahora solo éramos extraños con un pasado en común. Escucharla decir eso me provocó una sensación extraña, una mezcla de nostalgia y resignación. Durante mucho tiempo, me había preparado para este momento, para el día en que ella finalmente entendiera la magnitud de lo que hizo. Pero en ese instante, cuando la vi parada allí, con esa vulnerabilidad que no trataba de ocultar, me di cuenta de que ya no sentía rencor. No sentía odio ni ganas de castigarla. Solo sentía que ya no podía ofrecerle lo que buscaba. Le respondí con calma, con la misma serenidad con la que le hablé aquella última vez en mi puerta. Le dije que yo también la quería, que nunca había dejado de quererla. Pero también le dije que algo en nuestra relación se había roto el día que decidió que no era yo quien debía llevarla al altar. Que no era rencor lo que me mantenía distante, sino una realidad inevitable. Que aprendí a vivir sin ella y que, aunque eso no significaba que la odiara, sí significaba que ya no podía verla de la misma manera. Ella sintió, como si esperara esa respuesta, como si ya supiera que eso era lo que iba a decirle. Y por primera vez en años, no intentó convencerme de lo contrario. No intentó justificar su decisión, no intentó prometerme que podía cambiar. Simplemente aceptó lo que había sucedido y lo que eso significaba para los dos. Se despidió con una sonrisa triste, una que reflejaba tanto arrepentimiento como aceptación. No me pidió que la contactara, no intentó forzar una relación que ya no existía. Solo me dijo que esperaba que estuviera bien, que aunque sabía que lo había arruinado todo, nunca dejaría de ser mi hija. La vi alejarse, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la historia finalmente había llegado a su final. No hubo una reconciliación dramática ni un cierre perfecto. No hubo abrazos ni lágrimas de perdón. Solo dos personas que alguna vez fueron inseparables, pero que tomaron caminos distintos debido a decisiones que ya no podían deshacerse. A veces, el amor no es suficiente para reparar lo que está roto. A veces, el tiempo no cura las heridas, solo las convierte en cicatrices que aprendemos a llevar con nosotros. Y algunas veces, lo único que podemos hacer es aceptar que, aunque sigamos queriendo a alguien, hay cosas que simplemente no tienen vuelta atrás.